recibo el Espíritu and Santo all that goes with it. y todo lo que Él trae. In Jesus' En el nombre de Jesús. And Jesus promises to baptize everyone who asks Him to fill them with His Spirit. Y Jesús prometió que Él bautizaría a cualquiera que acudiera a Él, sediento y hambriento de recibir esa ayuda. Let's say, I receive, Digámoslo juntos, yo recibo and I keep on receiving, y voy a seguir recibiendo. and I keep on Y receiving, voy a seguir recibiendo. and I keep on Y voy a receiving seguir recibiendo. every day, Todos los días. every day. Todos los días. I ask the Father, fill me with this. Le digo, Padre, lléname una vez más con Lord, el I Espíritu. receive it. Derrama tu Espíritu una vez más. Let it overflow in my life. Deja que sobreabunde mi vida. Let your power flow through me. Deja que tu poder fluya a través de Let mí. your gifts flow through me. Deja que tus dones fluyan a través de Fill me mí. today. Lléname una vez más hoy. It's amazing to me Me sorprende that I see in the book of Acts que yo veo en el libro de Hechos the same people that got baptized in the Holy Spirit in Acts chapter 2 que las mismas personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo en el segundo capítulo de Hechos got filled again with the Spirit. siguieron siendo llenadas con el Chapter Espíritu 3, chapter 5, chapter 7. en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el capítulo 7. How many of you want to stay full? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir siendo llenos? This walk with the Lord is about staying full. Porque este caminar con el Señor consiste en mantenernos llenos. Sometimes we fall into the trap A veces caemos en una trampa, that I have to go to the church building to get full. que es el que tenemos que ir al edificio de la iglesia para poder llenarnos. Well, that can help Y eso obviamente ayuda if you're going to the right building. si vamos al edificio correcto. But the Lord has something better. Pero el Señor tiene algo aún mejor. You can be filled with the Spirit every morning when you get in His presence. Puedes ser lleno con el Espíritu Santo cada mañana al despertarte. Smith Wigglesworth, the mighty man of God, Smith Wigglesworth, que fue un hombre muy poderoso de used Dios, to wake up in the morning se despertaba cada and mañana start praying in the Spirit. y empezaba a orar en el Espíritu. And he'd say, I don't get out of bed until I'm full. Y decía, yo no me levanto de la cama hasta no estar lleno. It's a good way to be. Es una buena forma de vivir. Fill up every day. Ser lleno cada día Keep the conversation going. y mantener la conversación, I want more of you. diciéndole, quiero más de ti. So this is a real key Entonces, esta es una clave. to learning to hear the Father's voice. La clave principal para aprender a escuchar la voz del Padre es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Here's some bedrock principles, and I'm going to go kind of fast. Vamos a cubrir los principios rápidamente, pero son importantes. Hearing God is a revelation issue, not an information or education issue. Escuchar la voz de Dios no es cuestión de información o de intelecto o de educación, sino de revelación. Revelation comes to your spirit. La revelación la recibimos en el espíritu, Information comes to your mind. la información la recibimos en la mente. Some people go to church just to get more information. Hay muchas personas que van a la iglesia para recibir más información. I had a business leader in my church many years ago. Una vez tuve un líder en mi iglesia hace muchos años He came to me and he said, Pastor, que vino a mí y me dijo, pastor, I really come to this church yo solamente vengo aquí just to receive one nugget each Sunday para recibir algo, una enseñanza cada that will semana help me build my business. que me ayude en mis negocios. I said, I'm afraid you'll never be happy here. Le dije, lo siento, pero aquí nunca vas a estar contento, I'm not here to give you a nugget. porque yo no estoy aquí para darte unos pedazos de I'm información. here to pour out revelation from heaven Estoy aquí para impartir revelación que viene del so cielo, that you get full in your spirit, para que seas lleno en tu espíritu, not just nuggets in your mind. no solamente acumulando información en la mente. Thank you for your enthusiasm. Gracias por su entusiasmo. It's a revelation issue. Consiste en revelación. It means it's a spirit issue. Quiere decir que es un asunto espiritual. So we can immediately understand that if we have things clogging up our spirit, Así es obvio entender que si hay cosas que están impidiendo nuestro espíritu, unforgiveness, como la falta de perdón, judgmentalism, como los juicios, criticism, como la crítica, that will begin to hinder your ability to hear from God. eso va a hacer que sea difícil escuchar la voz de Dios. So we learn how to forgive and cleanse. Entonces aprendemos a perdonar y bendecir rápidamente. It's not enough just to forgive. No es necesario solamente perdonar. Forgiveness is for you. El perdón es para la persona que nos ofendió. Lord, forgive my pastor.
Señor, perdona a mi pastor, He told me he would call me and he didn't call porque él me dijo que me iba a llamar y no me llamó. me. Forgive him. Perdónalo. And we feel really good about Y nos praying. sentimos bien de haber perdonado de esa forma. But you still have a wound inside of you. Pero a veces todavía hay una herida en nuestro interior. You let him out of your personal prison. Al perdonarlo, sacamos de la prisión de nuestro But you still corazón, have a wound inside of you. pero todavía tenemos una herida. How do I get healed from the wound that's in me? Entonces, ¿cómo sanamos esa herida interior que nos tiene? Jesus said, Jesús dijo, bless those that curse you. bendigan a los que los maldicen. Pray for those that spitefully Oren porque los abusan. and you will be sons of the living God. Y así van a ser hijos de Dios viviente. So maybe my pastor didn't call. Entonces, de pronto mi pastor no me llamó. First thing I do, Lo primero que hago I release him from the prison of my heart. es que lo suelto de la prisión de mi corazón. I'm not going to stew in this unforgiveness. Porque no voy a seguir viviendo con esta falta de perdón. Then I won't be able to hear from God. Porque entonces no voy a poder escuchar la voz So de mi I pray Padre. to my pastor. Entonces rápidamente lo perdono In Jesus' name. en el nombre de I Jesús. release him. Lo suelto. I do not hold it against him. No guardo ese rencor en contra de él. He has no fine to pay. Ya él no tiene ninguna deuda I'm conmigo. not going to give him the cold shoulder treatment. No lo voy a tratar mal. I'm not going to avoid him. No voy a gritarlo. Here's the key. Ah, I'm pero, going to bless him. pero aquí viene la clave. Lo voy a bendecir. So every time I think about my pastor, Entonces cada vez que pienso en él, just use me as an example. lo estoy usando solamente como un ejemplo. I bless him. Lo bendigo. How do you do that? ¿Cómo lo hacemos? Well, I experienced this myself and the Lord taught me. El Señor me enseñó esto a mí. I said, Lord, how do I bless him? Dije, Dios, ¿cómo bendigo yo a una persona que me ha I herido? don't really want to bless him. Porque realmente no me nace bendecirlo. Every time I see him, I still have this black goo coming up on Cada vez me. que lo veo siento una cosa como negra en mi interior. What is that? ¿Y qué es eso? The Lord says, you haven't been healed yet from your wound. Dios me dijo, porque todavía no ha sido sanada esa herida. So bless those that curse you. Entonces bendice a los que te How do maldicen. I do that? ¿Cómo lo hago? He says, everything you want me to do for you, Dice, you "Todo- pray for him. ora por él, por todas las cosas que tú querrías para ti mismo. You cannot pray blessing over someone very long and keep an ill will against them. Uno no puede orar bendición por otra persona y seguir manteniendo un espíritu contrario hacia ellos. God will change your heart Dios empieza a sanar nuestro corazón y cambiarlo, and heal your emotional wound y sanar las heridas emocionales. if you will bless those that curse you. Y confiamos en Él y bendecimos a los que nos hacen daño. Turn to the one next to you and say, I bless you. Quiero que mires a que tienes al lado y dices, bendigo en el nombre del Señor. Sometimes that takes time. A veces eso ya te lleva un tiempo. It may take a few weeks of blessing. Tal vez requiera varias semanas de bendecir. Here's another principle. Otro principio, Hearing God is a sonship issue. el escuchar la palabra del Padre es un asunto de hijos, It is not a performance issue. no de esfuerzo. God is not waiting for you to behave well Dios no está esperando a que tú te comportes lo suficientemente bien como para hablarte or to pay for bad behavior. o que pagues la multa por el mal comportamiento. He wants you to have a revelation that you are a son. Él quiere revelarte que tú eres su hijo. How many parents do we have in the room? ¿Cuántos de aquí son padres? How many of you, when your children first fell and skinned their knee, ¿Cuántos de ustedes la primera vez que su chiquito se cayó y se peló la rodilla, you just got angry and you turned around and said, boogie on that, they'll never walk? se enojaron con él y le dijeron, ay, ese hijo que no sabe caminar, nunca va a caminar bien? No, of course not. Obvio que no, ¿verdad? Your child falls Cuando los hijos se caen, and we say, oh, isn't that cute? ¿qué hace un buen papá? Ay, lindo, You're bebé. trying to walk. Estás tratando, estás aprendiendo. Pick them up. Ven, te levanto, te Clap. ayudo, te celebro tu esfuerzo. And you do that until they're walking. Y lo sigues haciendo hasta que aprenden a caminar. And yet we turn God into an angry parent. Y sin embargo, nosotros vemos a Dios como un papá enojadizo. And if you fall, Que si caemos alguna vez, He's going to turn his back on you and never talk to you Él nos va a dar la espalda y no volvemos a hablar. until you pay something. Hasta que paguemos alguna multa. No, he does not. No, Dios no lo hace. He's coaxing you, calling you.
Dios nos está llamando, nos está Get levantando. back up. Nos dice, levántate, Come on. ven a mí, Come to me. ven, acude a You're mí. going to be running before very long. Cuando menos te des cuenta vas a estar corriendo. That's a God that loves us. Ese es un Dios amoroso. It's a second Christian. Que escuchar la voz del Padre es un asunto de hijos. Let me give you a few reasons why we get stuck. Quiero darles algunas razones por las que nos estancamos en el tema de escuchar la voz de Dios. We get stuck because we're asking what and why questions. A veces no escuchamos la voz del Padre porque le estamos haciendo preguntas acerca del qué y el cuándo o el cómo. And God converses in the who. Y a Dios le gusta hablar acerca del quién. God wants to talk to you about you and about Him. Dios quiere hablarte acerca de quién tú eres y de quién Él es. Not about when's my next job coming, why did that go wrong, when do I get to buy a new car. No acerca de dónde está mi próximo trabajo, por qué salieron mal esas cosas, cuándo voy a comprar el próximo carro. Listen carefully. Escuchen bien. Many of us see God as the fixing man, Muchos de nosotros vemos a Dios como el que arregla todas las cosas. the repair man that we call when the machine quits working. El mecánico al que llamamos cuando la máquina deja de funcionar. God, my marriage isn't working. Dios, mi matrimonio no está funcionando. Come fix it. Ven y arréglalo. In fact, I'm going to give you the two ways that you can fix it. Y de hecho te voy a decir, Dios, cómo quiero que tú lo arregles. You can either fix it this way or you can fix it Puedes that way. arreglarlo así o tal vez así. We give God the option. Y le damos a Dios las opciones. How many of you think God may have a third option ¿Cuántos de ustedes saben que a veces Dios tiene una tercera or a opción fourth o option? una cuarta opción? No, we put Him in our little box Pero nosotros muchas veces ponemos a Dios en una caja and we tell Him how to do it. y le decimos cómo Él tiene que hacer las cosas. We are after our problems getting fixed so that we can get back to being our independent self. Porque lo que buscamos muchas veces es que Dios venga y solucione nuestros problemas para poder seguir viviendo independientemente. And the reason we do this is because we don't understand that God just wants a relationship with us. Y eso pasa porque no entendemos que lo que Dios más anhela es tener una relación íntima con nosotros. We want Him to fix our problems. Nosotros queremos que Él solucione nuestros problemas. He doesn't care if you have problems. He wants a relationship with you. Y Dios quiere, más allá de solucionar los problemas, quiere que tengas una relación íntima con Él. No, I didn't say He doesn't care about you and your problems. No es que a Dios no le interesen nuestros problemas. Compared to the way He loves you and wants a relationship with you, your problems are really irrelevant. Pero comparado con la forma en que Él te ama y el anhelo que Él tiene por tener una relación contigo, los problemas pasan a un segundo plano. Jesus said, Jesús dijo, in this world, en este mundo, you might have some tribulation. de pronto a veces van a pasar por cosas malas. Is that what He said? ¿Eso fue lo que dijo? No. You will have tribulation. Dijo, en este mundo tendrán aflicción. God is a good God, Dios es bueno, but He never promised to give you a problem-free life. pero nunca nos prometió una vida sin problemas. In fact, He's the master of taking your problems and your difficulties and growing you into something of mastery. De hecho, lo que Dios hace es que cuando pasamos por problemas, Dios mismo viene y los usa para edificarnos, para fortalecernos, para nuestro bien. Did you ever see the movie called Bruce Almighty? Ay. No sé si vieron acá una película que en inglés se llamaba Bruce Almighty. Dios Todopoderoso. Okay. Todopoderoso, hace años ya. Very simply, Era básicamente la película trataba this man gets mad at God because God doesn't fix his problems when he wanted it. de un hombre que se enoja con Dios porque Dios no le solucionaba los problemas como él quería. So God comes and visits him. Entonces Dios viene y lo visita, Morgan Freeman is God. y el actor era Morgan Freeman con una voz así toda poderosa. And he says, oh, you think you can do it better? Y le dice, ¿tú crees que puedes hacer un mejor trabajo? Yes, I think I can. Sí, yo creo que sí. Okay. Ok, dale. For a day, Y por un día you get to be God.
Tú puedes hacer el papel de Dios. All right. Y el tipo dice, perfecto. And he comes to his computer Y se sienta en su computadora. and he realizes that his computer is now where all the prayers of the world come. Y se da cuenta que en la computadora está recibiendo todas las peticiones de oración de todo el mundo. And because he gets to play God for a day, Y como él puede ser Dios, he's trying to answer all the prayers of the world. él se pone en campaña de responder a todas las oraciones. Clearly, God has been absent Porque evidentemente Dios ha estado ausente, because he doesn't care. porque no le interesa. But I'm going to take care of Pero these. yo sí, yo soy mejor que Dios, entonces yo le voy a responder todas. He's answering a prayer. Y empieza a responder todas las And he answers oraciones. another prayer. Y responde una y otra. Yes. Sí. Yes. Le doy un sí a esta, sí a esta, sí a esta. And it's gone from 100 million prayers to now 300 million prayers. Se da cuenta que no son solamente 100 millones de oraciones, sino 300 So he's millones de answering prayers oraciones. as fast as he can. Entonces responde lo más rápido que puede. And now it's 500 million prayers. Da 500 millones de oraciones. I know what I'll do. I'll just say yes to everything. Dice, ya sé lo que voy a hacer. Le voy a decir sí a todo. Sí a todas las peticiones. Ah, qué I'm bien. better than God. Yo soy mejor que Dios. And then he begins to see the news. Y empieza a ver las noticias. He granted every prayer that was prayed and began to create chaos all over the world. Porque al otorgar todas las peticiones, empezó a crear caos en el mundo. Porque lo que él quería y lo que él quería era lo mismo. Ahora los dos estaban peleándose por el mismo asunto. And he realizes that being God is not so Y simple. se empieza a dar cuenta que ser Dios no es tan sencillo. Well, Hollywood can see part of the problem. Bueno, Hollywood solamente ve una partecita del They problema don't see the answer. y no ven la respuesta. The answer is that God never promised to give you everything you prayed for, La respuesta es que Dios nunca prometió darnos todo lo que pedimos. or even to give you an easy life. O ni siquiera hacer que nuestra vida sea más He fácil. did say, I will never leave you Yo no te dejaré nor forsake you. ni te abandonaré. I will be with you Yo estaré contigo all the days of your life. todos los días de tu vida. If you pass through the fire, Y si pasas por el I will be fuego, with you. yo estaré contigo. If you walk through the water, Si pasas por las I aguas, will not leave you. yo no te voy a dejar. Even if the waters overflow you, Y aún si sientes que te estás ahogando, no te vas a ahogar. because I am the Lord your God. Porque yo soy el Señor tuyo. If you get in the fiery furnace, Si entras en el foso del I fuego, will come and stand in the fire with yo me you. pararé ahí mismo, juntamente contigo. What's he saying? ¿Y qué está diciendo? I'm not after every detail of your what and your when and your how. I want to know you. Dice, yo no estoy, mi función no es decirle sí o mencionar todos los detallitos de tu vida. And Lo you que to quiero know es me. estar contigo, que me conozcas y yo conocerte a ti. I want an eternity with you Yo quiero pasar la eternidad where contigo, we're laughing and dancing and playing. donde nos estemos gozando y danzando y celebrando en el gozo Everything belongs in que Him. solamente le pertenece a Dios. It's about who, Porque es más acerca de quién not so much about what. y no tanto de qué. So we learn to pray differently. Entonces aprendemos a orar de otra forma. Listen to Jesus pray. Escucha la oración de Jesús. Lord, this would be good. Padre, esto sería bueno. Nevertheless, not my will, Sin embargo, que no se haga mi voluntad, but what do you see for my life? sino que ves tú para mi vida. Sometimes we're so fixed on getting the problem fixed. A veces estamos tan centrados en el problema y buscando la solución al problema. And then because God is not hearing our prayer, Y sentimos que Dios no está escuchando nuestras we oraciones. begin to feel condemned and shamed. Entonces el enemigo viene para traer condenación y vergüenza I must be doing something wrong. y nos hace pensar, es que estoy haciendo algo mal. Have I sinned? ¿Será que he pecado mucho? Oh God. Ay Dios, ¿dónde You have estás? some sickness, a symptom. De pronto sientes un síntoma de enfermedad. Oh God. Inmediatamente, Have Dios, I sinned? ¿qué hice? Forgive me if I've sinned. Perdóname si pequé. God wants fellowship with you more than anything else. Dios quiere tener comunión contigo por sobre todas las cosas. Not only now. No solamente ahora, sino por la eternidad. Quiero hacer una aclaración aquí. Cuando supongamos con el ejemplo del síntoma de la enfermedad,
La mentira del enemigo es venir a decirte, porque tienes ese síntoma, es porque Dios te está abandonando o Dios te está castigando. Esa es la mentira del enemigo. Lo correcto sí es acudir a Dios y decir, Dios, ¿qué me quieres decir tú? ¿Cuál es tu verdad al respecto? Si Dios te muestra que hay pecado en tu vida, acepta que lo que Dios te está diciendo es lo correcto y le pides perdón. De pronto Dios te muestre que lo que está pasando es algo diferente. ¿Sí me explico? Entonces no estamos diciendo que está mal hacer reflexión y confesar nuestros pecados. Es bueno siempre y cuando que no sea hecho en un espíritu de condenación y de sentir que Dios nos está dando la espalda por eso. Sino que pasemos por lo que estemos pasando, venimos a Él sabiendo que Él nos ama, nos recibe, nos acepta, nos quiere dar vida abundante, nos quiere salvar. Venimos a ese Dios amoroso y le decimos, papá, ¿qué me quieres decir acerca de esta situación? Y podemos confiar en Él, que lo que Él nos diga acerca de esa situación, eso es lo correcto. Entonces, si Dios te dice, arrepiéntete, me arrepiento. Si Dios te dice, perdona, perdono. Si Dios te dice, ve al médico, voy al médico. Si Dios te dice, tómate ese jarabe, te tomo el jarabe. No importa lo que sea, lo importante es tener comunicación con Él, porque Él es quien conoce todos los detalles y nos puede guiar. ¿De acuerdo? ¿Entendió? That's what I meant. Eso es lo que al comienzo les decíamos, que a veces no ciertas cosas. How does God speak? ¿Cómo nos habla Dios? We've already said He speaks in our spirit, Ya dijimos que Él nos habla en nuestro espíritu, but He uses many different tools. pero Él usa muchas herramientas diferentes para hablar. One of the primary ways He speaks is through the Scripture. Una de las formas principales en las que Él nos habla es a través de las Escrituras, a través de la How many of Biblia. you have had this experience? ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia You're reading the de Bible, que están leyendo la Biblia it's verses that you've read many, many times. y de pronto leen un versículo que han leído miles de veces And then all of a sudden, one phrase jumps off. y de repente hay una parte de ese versículo que te llama la atención? You might underline it or highlight it, De pronto sientes que la tienes que subrayar, but it's like that phrase comes alive in your heart. pero es como que esa frase de repente cobró vida en tu Your interior heart begins to burn. y tu corazón empieza a arder. It's like, I've never seen that before. Es como que, ay, nunca antes lo había visto. The same Holy Spirit El mismo Espíritu Santo that breathed on the holy men of old que inspiró a los de las to tiempos write the antiguos Scriptures. para escribir la Biblia. He breathes on you Ese mismo Espíritu Santo respira sobre ti while you read the Scripture, cuando lo estás leyendo and it comes alive in your heart. y esa palabra cobra vida. If you don't spend time in the Scriptures to be with Him, you will miss many conversations. Si no te tomas el tiempo de leer la Biblia en tu tiempo con Dios, te vas a perder de muchas oportunidades de escuchar su voz. Practice, practice, practice. Podemos practicar, practicar, practicar. Sometimes you'll read the Scriptures and you don't get anything out of it. A veces uno lee la Biblia y parece que no recibió nada. Or is that just me? O me pasa solamente a mí. But I keep reading. Pero yo la sigo leyendo. I didn't hear anything yesterday, Ayer no escuché nada, but I keep reading pero sigo leyendo. because I know He breathed those words Porque yo sé que Él inspiró esas palabras and He breathed something in my heart. y que Él quiere hablar algo a mi corazón a través de And ellas. here's the fun part. Y lo más divertido When God brings something to life from the Scriptures into your heart, es que cuando Dios hace que algo de la Biblia cobre vida en tu interior, it's not only bread for you, no solamente se convierte en pan para ti, but when you share it with others, sino que cuando tú lo compartes con otras personas, it becomes bread for them too. el mismo Espíritu Santo respira sobre ella y hace que sea pan para los demás también. Now, your walk with Jesus becomes contagious, Entonces ahora tu caminar con Cristo se vuelve contagioso and you teach others how to walk with Him. y así le puedes enseñar a los demás cómo caminar con Él. Cultivate conversations with the Scripture. Es importante leer la Biblia en conversación, atentamente escuchando, preguntándole qué me quieres decir. When you read the stories, Cuando leemos las put historias, yourself in the story, ponte, métete a ti mismo en la historia, in different characters. en los diferentes personajes. One day I was reading Mark chapter 5, Un día estaba leyendo Marcos 5 or chapter 4, o 4 and Jesus is in the crowd.
Recordarán la historia que Jesús estaba con una multitud and the woman with the issue of blood is pressing through the crowd. y había una señora con un flujo de sangre que andaba en medio de la multitud, If I could just touch the hem of his garment, diciendo si yo tan solo pudiera tocar el borde de su manto sería sana. and I'm reading that, Y al estar leyendo eso, and I'm seeing myself pressing through. y me estaba identificando con esa mujer así, esforzando, diciendo quiero tocar el borde de su manto. And suddenly the Lord stopped Y de pronto el Señor me detuvo and he said, Carrie, y me dijo, Carrie, when are you going to quit seeing yourself as the woman that needs healing ¿cuándo vas a dejar de verte a ti mismo como la mujer que necesita sanidad? and see yourself as the one wearing the robe? Y vas a empezar a verte como el que está llevando mi manto. See yourself as the one carrying the anointing of Quiero que Jesus te for veas others. como mi hijo, que llevas mi unción para que otros puedan ser sanados. It totally changed my Y perspective. cambió mi perspectiva. And the Lord was inviting me into a new place. Y el Señor me estaba invitando a una nueva dimensión de mi caminar con Él. Read the scriptures Entonces lean la Biblia as a conversation. en conversación con Listen to Él, his voice. escuchando su voz. Secondly, he speaks through ministry. Segundo, Él obviamente habla a través de los dones del ministerio. Ministry gifts. Jesus ascended up on high and he gave gifts. Dice en Efesios que cuando Jesús ascendió, Dios dio dones a los hombres. The gifts were people. Y esos dones son personas. Some pastors, Algunos son pastores, otros some maestros, apostles, otros apóstoles, otros some profetas, evangelists. otros evangelistas. And he gives with those gifts Y juntamente con esos dones, anointings for ministry. Dios a esas personas las unge con unos dones especiales para hacer la obra del ministerio. And part of those gifts are speaking, Y algunos de esos dones tienen que ver con el hablar, preaching, and teaching. con la predicación, con la enseñanza. Now, all of our hearing God should not come through other men. Entonces, pero no todo lo que escuchamos de parte de Dios debe venir de otras personas. But God will speak to us through those if we're open to hear His voice. Pero obviamente Dios sí nos va a hablar a través de esas personas si estamos abiertos, expectantes a escuchar su How voz. many of you have heard God speak through someone else into your life? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Dios les habla a través de otras personas? How many of you have received a prophetic word for someone who had a ministry of prophecy? ¿Cuántos de ustedes han recibido una palabra profética de alguien reconocido como alguien que ministra profecía? Or a friend that just shared with you something the Lord has shared with them? O de pronto un amigo que les comparte la palabra que Dios les dio a ellos. The truth is, Lo cierto es all of us can prophesy. que todos podemos profetizar, All of us can hear God's voice. todos podemos escuchar la voz de Dios And all of us can feed each other with life-giving words. y todos podemos alimentarnos los unos a los otros con palabras de vida. But never give someone else Pero nunca le des a ninguna otra persona your responsibility for hearing God's voice. tu propia responsabilidad de escuchar la voz de Dios por ti mismo. I want to hear God's voice in my spirit. Yo quiero escuchar la voz de Dios en mi espíritu Amen. y que lo que me digan otras personas sea confirmación de lo que Dios ya me dijo. That God speaks through, yes, prophetic words, dreams, and visions. Dios nos habla a través de palabras proféticas, pero también sueños y visiones. We see this a lot in the Scripture. Y lo vemos mucho en la Biblia. Paul didn't know which way to go in his journey. Pablo no sabía a dónde ir, He wanted to go to Mysia, quería ir a Misia and the Holy Spirit said no. y el Espíritu Santo le dijo He no. wanted to go to Bithynia. Quería ir a Bitinia The Holy Spirit said y el no. Espíritu Santo le dijo no. He was tired. He went to bed. Estaba cansado, se acostó In his sleep, the Lord gives him a dream. y mientras dormía el Señor le dio A un man sueño. from Macedonia that said, "Come over here, go west, Un hombre de Macedonia diciéndole ven para acá and help us." y ayúdanos. How many of you have had a dream and you knew it was a dream from God? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un sueño y sabiendo que fue un sueño divino de parte de Dios o una visión de parte de Dios? Well, how can I know if it's from God? La pregunta es, ¿pero cómo puedo saber si es de parte de Dios o If no? it's from God, it will not create fear. Si es de parte de Dios, no te va a traer It will temor, not create doubt. no te va a infundir duda, It will not create confusion. no te va a crear confusión, It will create faith. sino que va a crear fe. Faith comes by hearing, La fe viene por el oír comes by the word, the rhema, spoken word of God. y el oír viene por la palabra hablada de Dios, la palabra rema de Dios. I want to encourage you, if you haven't already done it, Quiero animarlos, si no lo han hecho, take your laptop, your computer, a que tomen, usen su computadora o su tablet
or a personal file folder. o un archivo personal, When God speaks to you, write it down. y que cuando cada vez escuchen a Dios hablar, escríbanlo. If it comes from the scriptures, write down those scriptures. Si viene a través de la Biblia, escriban esas citas If bíblicas. it comes from a dream, write it down while you remember it. Si vino como un sueño, escríbanlo mientras lo recuerdan. If it comes from a ministry or a friend, write it down and write their name by Si viene a través de otra persona, escríbelo y pon el nombre de la it. In persona. other words, keep a file of the words that God speaks to you. Lleva un récord de las palabras que Dios te habla, Because there will come a day porque llegará un día when you'll be able to look back on that word en que vas a poder mirar hacia atrás y ver esa and palabra realize that God always keeps His word. y reconocer cómo Dios siempre cumple su palabra. Can you say amen? ¿Pueden decir amén? Don't let one word from God fall to the ground. No dejen que ninguna palabra de Dios caiga en la tierra. Just two more. Dos más. God speaks in weird ways. Dios habla de formas extrañas. Have you ever seen God speak in a weird way? ¿Alguna vez has visto a Dios hablar de formas extrañas? Kiki hears God speak through a little flower. Sí que escucha a Dios hablar a partir de una florecita. There was a king in the Old Testament that actually had God write on the wall. Leemos en el Antiguo Testamento acerca de un rey que vio el dedo de Dios escribiendo en un muro. That's kind of a weird way. Eso es como extraño, ¿no? There are many ways He can speak. Dios puede hablar de muchas formas. And if you're open and listening for His voice, Y si estás abierto y haciéndole preguntas para escuchar su voz, He will speak. Él te va a hablar. We have a friend Tenemos un amigo who began to realize that God would send flocks of particular kinds of birds, Yvonne. The birds that she- una amiga que empezó a darse cuenta que muy seguido venían toda una, ¿cómo se llaman? Grupos de pájaros. ¿Parvada? Parvadas de aves, de una ave específica, venían muchas veces. Y empezó a hablar con Dios acerca de eso. Y Dios le empezó a mostrar qué le quería decir a partir de eso. There was a season, a very difficult season in my life, Pasé por una etapa muy difícil en mi vida, where out of nowhere I would begin to smell the most amazing fragrance. donde de repente empezaba a oler el aroma más hermoso que he olido en la vida. Maybe it's on my lip, so I'd wash my Y yo decía, de nose. pronto tengo algo en mi labio, entonces me lavaba la nariz así. It was the most beautiful smell. I had nothing to liken it to. Era un aroma indescriptible que no se comparaba con nada más que yo había olido en la And tierra. then it would disappear. Y después se iba. A few days later, it would come back. Unos días más tarde volvía ese aroma. Volvía y se iba. A week later, it would come back. Una semana más tarde, otra vez. What is it? ¿Qué es eso? Finally, the Lord says, I want you to know that I'm with you Finalmente el Señor, quiero recordarte que estoy through this contigo trouble. en esta prueba. He gave me a fragrance Él me dio un aroma to remind me that He's there. para recordarle su presencia. He can speak to us in weird ways. Él nos puede hablar de formas diferentes. And here's the primary way I want you to grasp that God speaks. Pero quiero darles una más de la forma principal por la cual creo que Dios nos habla. He speaks to you when you exercise your prayer life. Él nos habla cuando nosotros ponemos en práctica el hablar en el lenguaje espiritual, hablar en otras Pray lenguas. in the Spirit. En la Biblia se le llama orar en el Espíritu. And I'm going to give you a verse of Scripture. I want to ask you to write it down. Y te voy a dar un versículo bíblico y quiero que lo escribas. Isaiah chapter 28, Isaías 28, verses 9 through 12. versículos del 9 al 12. And the reason we know that this prophetic word Y la forma en que sabemos que esta palabra profética points to praying in the Spirit se refería a orar en lenguas is because Paul quotes it in 1 Corinthians chapter 14. es porque Pablo, hablando de las lenguas, la cita en 1 Corintios 14. When he's teaching the people at Corinth how to practice. Cuando les estaba enseñando a los corintios a poner en práctica el orar en lenguas. In Isaiah 28, En Isaías 28 he says, dice, with stammering lips and other tongues I will speak to my people. con lengua tartamuda y con otras lenguas le hablaré a mi pueblo. But they would not hear me. Pero ellos no me escuchan. How could they? They weren't born again.
pero en esa época no podían porque no habían nacido de nuevo. He says, therefore, you will learn slowly Y dice, por lo tanto, ustedes tendrán que aprender lentamente, with your mind, con su mente, line upon línea tras line, línea, line upon línea tras line, línea, precept upon precept, precepto tras precepto, precept upon precept. precepto tras precepto. That's how you learn in kindergarten. Así es como se aprende en el jardín infantil. Rehearse, rehearse, rehearse. Práctica, práctica, práctica. Memorización, memorización, memorización. I wanted to speak to you by my spirit, but you could not hear me. Y Dios dice, yo quería hablarles a través de mi espíritu, pero ustedes no tenían la capacidad de escucharme. So you have to learn slowly. Entonces tuvieron que aprender Line upon lentamente. Línea tras línea, línea tras line, línea, precept upon precept, precepto tras precepto, precept upon precept. precepto tras precepto. I'm not going to ask you to raise your hand or to respond in any physical way. No les voy a pedir que levanten su mano ni que respondan de ninguna forma física. But if someone were to ask you privately, Pero si alguien te preguntara en privado, do you feel like you are growing spiritually in an accelerated way? ¿sientes que estás creciendo espiritualmente de una forma acelerada? Would you say you're growing in an acceleration or you're growing very slowly? ¿Podrías decir de ti mismo que estás creciendo rápidamente o que es lento, lento, lento? We have evidence from around the world Hay evidencia por todo el mundo that where the church is praying in the Spirit and staying full of the Spirit, de que en los lugares donde la iglesia está manteniéndose llena del Espíritu Santo y there is orando an en incredible lenguas, acceleration. las cosas se aceleran. People are being born again every day. Hay un gran avivamiento, la gente They're siendo growing salva up in who they día tras are. día, aprendiendo a crecer en quienes son en el Señor. Nations where the Spirit of God is being poured out are radically changed by the life of Jesus. Las naciones donde está siendo derramado el Espíritu de Dios están siendo transformadas por el poder de Jesús. In my own life, En mi propia vida, when I began to pray in the Spirit every day, cuando yo aprendí a orar en lenguas todos los días, everything shifted into another gear. todo cambió como si Dios hubiera puesto otro cambio. A spirit of wisdom and revelation began to come. Empecé a sentir un espíritu de sabiduría y de revelación. God would take something from this domain and something from that domain and put them together, and they would explode in my understanding. He visto a Dios tomar una idea de por acá y una idea de por allá que parecen no tener nada en común y de pronto las une y ¡wow! No había visto eso antes. Do you think God is way out there somewhere? ¿Has sentido alguna vez como que Dios está por allá lejos? Or do you understand that He is right here? ¿No entiendes que Dios está aquí? Let's take our right hand again. Levanta tu mano derecha otra vez, Put it right on your belly. ponla en tu abdomen. Thank you, Holy Spirit, Dile gracias, Espíritu Santo, that you live inside of me. por morar en mi interior. And you're receiving everything that Jesus is giving Y tú estás recibiendo todo lo que Jesús me está dando from the Father. de parte del Padre. Thank you, Holy Spirit, Gracias, Espíritu Santo, that you go in and search the deep things of God que tú vas y escudriñas lo más profundo de Dios for my life. para mí. And then you download it into my spirit Y tú lo descargas en mi interior with spiritual language. mediante el lenguaje espiritual. This is what Paul says in 1 Corinthians chapter 2. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2. I'm going to invite you to look at that yourself because we don't have time this afternoon. Ya no tenemos tiempo, pero les pongo de tarea que lean ese pasaje. Meditate 1 Corinthians chapter 2. Que mediten 1 Corintios 2. And in the very last verse of that chapter, Y en el último versículo de ese capítulo, chapter 15, capítulo del versículo 15, Paul gives the biblical definition of Jesus. Pablo da la definición bíblica de en qué consiste ser un genio. You want to walk like a genius? ¿Quieres parecer genio? You want to think like a genius? ¿Quieres pensar como un genio? Paul says if you'll pray in the Spirit and let the Holy Spirit download the Father's mind and plan for your life, you will walk like a genius. Pablo dice que si tú oras en lengua, si tú le permites al Espíritu Santo orar This is a través de ti, entonces el Espíritu Santo te va a descargar cosas que vienen del cielo que van a hacerte parecer como que eres un genio. Did you give a verse 15? No. So verse 15 says, El versículo 15 dice, the man that lives in the Spirit el hombre que vive en el Espíritu has insights into everything, puede ver todas las cosas, though no one else can figure out how he does what he does. aunque nadie más puede entender cómo hace lo que hace.
That's a genius. Eso es un genio. He has insights into everything, Una persona que puede ver más allá de lo normal, but no one can figure out how he does what he does. pero nadie más puede entender cómo es que hace lo que hace. What's Paul saying? ¿Qué está diciendo Pablo? If you will make the Holy Spirit your best friend, Que si tú haces del Espíritu Santo tu mejor amigo, he will make you look real smart. Él va a hacer que te veas muy inteligente. Turn to your neighbor. Mira que tienes al lado. Say, you really need to make the Holy Spirit your best friend. Y le necesitas hacer del Espíritu Santo tu mejor amigo. You have an activation, and I think we need to take a little break. Just before we take a break, Antes de tomar un descanso cortico, I want you to sit up in your chair quiero que te sientes derecho en tu asiento, and pull your shoulders back. bien erguido, con los hombros para atrás. Take a deep breath in. Respira profundamente. Holy Spirit, Espíritu Santo, fill my body. llena mi cuerpo. I receive everything you have for me today. Recibo todo lo que tienes para mí en este día. Thank you for receiving Gracias por recibir what the Father has given to Jesus lo que el Padre le ha dado a Jesús for me. para mí. I receive now Recibo ahora what you have for me. lo que tú tienes para mí. And I want you to think about the last time God spoke something to you. Quiero que pienses en la última vez que escuchaste a Dios decirte algo. Maybe it was today. De pronto fue hoy, Maybe de yesterday. pronto fue ayer, Maybe someone gave you a prophetic word and you wrote it down. de pronto alguien te dio una palabra profética y tú la escribiste. And maybe if you can't think of the last one, Y de pronto, si no te puedes acordar de la última, what's the most impacting word? piensa en cuál que ha sido lo más impactante que te ha dicho Dios. Take 10 or 15 seconds Tómate unos 10 o 15 segundos and remember your story. y recuerda esa historia. You don't have to take a long time to do this, but I want you to turn to someone close to you. Maybe since you've been talking to the person next to you, you want to turn around and talk to the person behind you. No vamos a extendernos mucho en eso, pero quiero que encuentres otra persona, tal vez la que tengas al lado, tal vez la que tengas detrás o adelante. And I want you to share what the Lord said. Y quiero que le compartas lo que el Señor te dijo. But realize that as you do, Reconociendo que a medida que lo hagas, it can become a word for them. eso también puede ser una palabra para ellos. ¿Sí? ¿Entienden cuál es en qué consiste el ejercicio? So you can bless someone with the word you receive. Entonces vamos a bendecir a otra persona con una palabra que nosotros mismos hemos recibido. Take turns so that both of you get to share. Y túrnense para que los dos puedan dar y los dos puedan recibir. And then we'll take a break. We'll be back. Y cuando terminen, pueden ir a tomar un descanso y reanudamos acá en unos 10 minutos. ¿Listo? O sea, son a las 5 del punto y iniciamos a las 5. ¿Listo? Compartan con alguien y después comen. Congreso de Alianza de Pastores, Paternidad y Servicio. El 20 y 21 de septiembre en Cineteca Rosalio Solano, Querétaro. Conferencistas: Felipe del Castillo, Trigo y Miel, León. Sergio Anaya, Amistad Cristiana, Cancún. Daniel Santos, Centro Internacional de Adoración, Ciudad de México. Enfocado a potenciar la vida espiritual de pastores, líderes y servidores. Para más información, comunícate al 44 22 63 18 15.